Buenas noches con todos. El taller de estudios penales les brinda un cordial saludo de bienvenida a cada uno de ustedes y le agradecemos su participación en nuestro primer evento institucional, denominado Cuestiones Actuales de Derecho Penal, un estudio crítico de parte general y parte especial. Mi nombre es Jocelyn Ramos Andía, miembro principal del taller de estudios penales, y en esta ocasión tengo el agrado de presentar al doctor Armando Sánchez Málaga Carrillo, a quien le extendemos el agradecimiento de parte de todo el taller por haber, de alguna manera, aceptado gentilmente nuestra invitación a este magno evento. A modo de recomendación, se les solicita cerciorarse de que sus micrófonos y sus cámaras estén apagadas a fin de evitar cualquier interferencia dentro de la transmisión. Mencionarles también, pues, que las preguntas que deseen formular a nuestro ponente podrán realizarlas a través del chat del Zoom y también estas serán absueltas al finalizar la ponencia. Del mismo modo, aquellas personas que nos están acompañando en el Facebook, vía transmisión en vivo, también podrán realizar sus preguntas y posteriormente podrán ser absueltas por el ponente. Ya para empezar en la disertación, realizaré una breve presentación a nuestro ponente, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es doctor de Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal en la Universidad de Barcelona. Actualmente es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, se dará pase al doctor Armando Sánchez Málaga Carrillo, quien en esta oportunidad disertará el tema Prevención de Delitos Financieros. Adelante, doctor. Muchas gracias por su presentación, Jocelyn. En primer lugar, quisiera agradecer al Taller de Estudios Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la invitación a participar de este evento académico y agradecer también a todos los presentes por su participación y su interés en escuchar y discutir sobre temas de la dogmática penal, de la parte general y de la parte especial. Quiero felicitar especialmente esta iniciativa. Se me ha asignado esta tarde desarrollar en estos minutos una presentación a un tema que es el de prevención de delitos financieros. Yo voy a hacer a continuación la presentación de algunas ideas que son bastante generales en una problemática que es muy amplia, pero los invito a que puedan formular, como ya se les ha indicado, las preguntas, comentarios, objeciones que tengan a bien y que yo luego podré comentar. Voy a compartir una diapositiva. Cuando se hace la pregunta por la prevención de los delitos financieros, existen diferentes perspectivas para abordar el problema, ¿no? Desde el ámbito estrictamente penal, una primera alternativa sería revisar el articulado del Código Penal. Pero es una alternativa que yo descarto de plano, ¿no? A partir de no solo los cursos que dicto, sino de la propia experiencia profesional, porque realmente en el Código Penal es poco lo que se aborda sobre la problemática penal en el sistema financiero. Una segunda alternativa es abordar desde el punto de vista criminológico, desde cómo se configura, ¿no?, los riesgos penales en el sistema financiero y también desde el punto de vista de prevención y del cumplimiento normativo de los agentes del sistema financiero. Creo que esta segunda visión es un poco más completa y es la que voy a proponer en los minutos que siguen. Vamos a desarrollar 4 ideas centrales. La primera, dar algunas bases o premisas sobre la relación que tiene el derecho penal con el sistema financiero. En segundo lugar, especificar 3 tipos o 3 clases de riesgos penales que pueden ocurrir en el sistema financiero. Luego, hacer referencia a algunas estrategias de prevención de estos riesgos penales
en el sistema financiero, que creo que es un tema de singular actualidad e interés, para terminar haciendo mención a un punto más práctico, más aplicativo, que es el referido a las señales de alerta que pueden coadyuvar en los partícipes del sistema financiero para la prevención de delitos financieros. Voy a hacer especial énfasis a un riesgo penal que es el de lavado de activos, pero lo que he pretendido es hacer una presentación un poco más general que abarque un mayor número de riesgos penales en el sistema financiero. Sin más, comienzo con el primer punto, que se refiere a la relación entre el sistema financiero y el derecho penal. Hay algunos casos mundialmente conocidos que pueden llamar la atención, vinculados quizás a la crisis financiera del año 2008, que es, iba a decir la última, pero realmente la penúltima gran crisis mundial que hemos vivido, ¿no? Porque ahora estamos viviendo lamentablemente la siguiente. Y el caso Lehman Brothers tiene que ver con la emisión de unos créditos hipotecarios que no estaban lo suficientemente sustentados. Y la pregunta es cómo se pudieron emitir estos créditos hipotecarios y luego papeles, bonos en torno a esos créditos y generar inversiones de terceros en torno a esos créditos sin un control adecuado. Se estableció luego pues que habían empresas auditoras, empresas calificadoras que habrían incurrido en conductas fraudulentas que permitían la emisión de estos créditos que no tenían un sustento adecuado. Esto es, se otorgaban a personas que no garantizaban el pago adecuado de los mismos. Otro caso, también conocido, es el de Bernard Madoff, que está vinculado a las famosas estafas piramidales. Esto es, cuando yo ofrezco por el dinero que un inversionista me otorga un retorno muy atractivo, muy superior, 10, 15 veces superior al que me ofrecería cualquier empresa del sistema financiero. ¿Qué está detrás de ello? Está que para poder cubrir ese retorno del crédito, esa ganancia que estoy ofreciéndole al inversionista, tengo que conseguir nuevos inversionistas. Y tengo que comenzar a generar una pirámide para que con el dinero de los nuevos inversionistas yo pueda pagarle lo que le he ofrecido al anterior. El problema es que esa pirámide tiene un límite. Hay un momento en el cual se hace insostenible y ya no es posible seguir pagando el retorno a los nuevos inversionistas. Eso es lo que se conoce como una estafa piramidal y este es quizás el caso más reciente y más conocido que afectó a diversas empresas, bancos muy importantes en el mundo, pero también a inversionistas y a personas físicas a partir de su realización. Y uno hasta este punto podría decir, pero bueno, estamos hablando de la problemática de grandes empresas, grandes bancos de inversión, ¿eso en qué medida afecta, ¿no? Al ciudadano a pie? ¿En qué medida afecta nuestra realidad? Pues la puede afectar mucho. Pensemos nosotros, si es que tenemos un fondo privado de pensión, ¿no? O si es que tenemos algún pequeño depósito en una empresa del sistema financiero, en algún tipo de cooperativa, pensemos qué se está haciendo con ese dinero, ¿no? Hay varios millones de titulares de AFPs en Perú y esas AFPs lo que hacen con el dinero que reciben para el fondo de pensiones es invertirlo. Y muchas veces invertirlo en este tipo de negocios. Y que ocurran estas estructuras fraudulentas tiene una repercusión en las AFPs o las empresas de seguro que invierten en esos fondos. Y consecuentemente eso tiene un efecto en el ciudadano a pie, en el que tiene la expectativa de recibir una pequeña pensión más adelante, o en quien ha contratado un seguro de salud o de vida, o un seguro de cualquier otra naturaleza. Entonces, no se tiene que ser un gran inversionista, un banquero o un gran empresario para verse afectado por este tipo de riesgos sistémicos que ocurren en el sistema financiero. El impacto es global y esa es una de las características de este tipo de riesgos.
Cuando nosotros hablamos del sistema financiero y el derecho penal, debemos tener en cuenta algunas variables. Primero, que el sistema financiero es un sistema sustentado en la confianza de quienes participan en el mismo, con operaciones muy complejas y que muchas veces involucra diferentes ordenamientos legales, ¿no? Es muy posible que la regulación o lo que suceda en Nueva York pueda tener efectos en la economía de un ciudadano peruano. Porque claro, el ciudadano peruano tiene su pensión o espera su pensión de jubilación en función del manejo que quien está utilizando ese dinero para luego garantizarle el pago de la pensión haga en un ordenamiento legal distinto. Eso otorga una gran complejidad y también una gran problemática cuando ocurre una situación de crisis, una situación de gran fraude en el sistema financiero. Y otra variable a tener en cuenta es la relacionada con las empresas entendidas como estructuras organizadas que son proclives a generar riesgos. Y las empresas del sistema financiero lo son. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un perjuicio o un daño. ¿Pueden haber riesgos valorados positivamente? Sí, pero no son los que interesan en mayor medida al derecho penal. Los que interesan son aquellos que implican, uno, posibilidad, no certeza, y dos, potencial perjuicio. Esto es, en una sola palabra, incertidumbre. El riesgo es eso, es la incertidumbre. Y la incertidumbre exige prevención. Y una de las tareas o una de las funciones del derecho penal, para muchos, me incluyo entre ellos, debe ser la prevención. ¿La prevención de qué? Del delito. Pero cuando hablamos de la prevención del delito, estamos hablando de la prevención justamente de riesgos penales. Entonces, para sintetizar esta primera idea, el derecho penal tiene una íntima relación con el adecuado funcionamiento del sistema financiero. Y lo tiene porque el derecho penal puede ser un instrumento no solo para sancionar, sino también para prevenir riesgos. Y riesgos que hemos visto que son de naturaleza grave cuando se manifiestan en empresas o en sistemas propios de lo financiero. Primera idea. Segunda idea, para entrar un poco más en contenido y en detalle. ¿Cuáles son las clases de riesgos penales que pueden ocurrir en el sistema financiero? Hay diversos, aquí tengo un cuadro en la pantalla que no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo a cabalidad, pero más allá de las infracciones posibles, ¿no?, en las que pueden incurrir las empresas del sistema financiero que están más en el ámbito de lo administrativo, de lo financiero, a nivel penal hay tres clases de riesgo importantes. Los riesgos de fraudes internos, los riesgos de fraudes externos y los riesgos sistémicos, que el más importante es el de lavado de activos. Y sobre esos tres riesgos es sobre lo que quiero hablar a continuación. El riesgo de fraude interno es un riesgo que va a afectar a la propia empresa del sistema financiero y que puede provenir básicamente de dos fuentes. Uno, actos de administración desleal, de administración fraudulenta de los directivos, de los encargados de la administración de una empresa del sistema financiero. Esto es, un director o un gerente que utiliza el negocio para beneficio propio, para favorecer sus intereses, los intereses de su familia, de otras empresas que le pertenecen, en perjuicio de la empresa del sistema financiero. El director del banco que le otorga créditos a sus familiares y a sus amigos sin ningún tipo de provisión ni de control e infringiendo las reglamentaciones establecidas por el supervisor. La segunda fuente o razón de fraude interno serían los actos de aprovechamiento por parte de órganos de menor jerarquía en la empresa del sistema financiero de fallas de control o defectos de supervisión. Como en la empresa no hay una adecuada supervisión, yo me aprovecho de ello, ¿no?, y sustraigo información, o sustraigo dinero, o me llevo equipos,
¿no? Todos esos son actos de fraude interno que pueden cometer los empleados de una empresa cuando no existe una adecuada supervisión. ¿Por qué ocurre el fraude interno? ¿No? Eso es una pregunta que es frecuente y existen diferentes tipos de respuestas. Un primer grupo de respuestas apuntan a que el fraude interno ocurre por temas de necesidad. Esto es, cuando existen determinados incentivos externos o internos al propio agente que comete el fraude. Por ejemplo, ¿no? El trabajador de una empresa del sistema financiero tiene un pariente cercano muy enfermo y requiere de dinero para poder atenderlo, ¿no? Y algo que nunca haría, que es sustraer dinero de la empresa del sistema financiero, se ve en la necesidad de hacerlo por esa circunstancia particular en la que vive. Eso sería un incentivo externo. Pero también podría haber un incentivo interno. Un trabajador maltratado al que no ascienden, que ve que no tiene mayor futuro en la empresa y encuentra un buen negocio en cometer un fraude en perjuicio de la misma. No tiene nada que perder, mucho que ganar, ¿no? Y ese incentivo interno lo lleva a cometer el delito. Segundo tipo de razones, la racionalización. Algunos autores dicen que el fraude interno ocurre porque lo que hace el sujeto activo es un análisis de coste-beneficio. Racionaliza y dice, ¿cuáles son las probabilidades de que me descubran? ¿Cuáles son las probabilidades de ser castigado? ¿Y cuál es el beneficio que podría tener si no? Y al hacer una ponderación, si el beneficio es mayor, la probabilidad del beneficio es mayor, opta por delinquir y cometer el fraude interno. Finalmente, hay un tercer tipo de explicación que me parece a mí es la más adecuada, que es la de la teoría de la oportunidad. También en el sistema anglosajón y sobre todo en el ámbito de la economía se le conoce como la teoría del broken window, de la ventana rota. Y se suele citar el siguiente ejemplo, el ejemplo de una joyería, ¿no? Que tiene una vitrina en la vía pública en la que muestra una serie de joyas, de diamantes. La joyería tiene un vigilante armado, tiene alarma, tiene sistemas de cámara de vigilancia y además tiene la vitrina, ¿no? Un vidrio antibalas a prueba de todo, cerrado con llave. La pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades de que cualquiera de nosotros se lleve una joya, hurte o robe una joya de esa vitrina? Regularmente son muy bajas, casi nulas. La pregunta que se plantea este experimento de la criminología es la siguiente. ¿Qué sucede si variamos algunos hechos del caso? Es un día domingo, no hay casi nadie en la vía pública, el vigilante de la joyería no ha ido a trabajar, se ha ido la luz y la alarma y la cámara de vigilancia están fallando, y además el vendedor de la joyería olvidó cerrar correctamente la vitrina y una parte de la vitrina está abierta y yo podría perfectamente llevarme una de las joyas sin que nadie se diera cuenta. Existen mayores posibilidades de que yo me lleve la joya que en el primer caso. Y la respuesta al final es que muchos no cambiarían su posición por un tema de principios, por un tema de imperativo categórico en términos kantianos. Pero sí existe un reducido sector que por la oportunidad de delinquir sin ser descubierto, ¿no? La posibilidad de un alto beneficio a poco precio, ¿no? Decidirían delinquir. Y ese experimento lo someten a prueba, ¿no? Y hacen una serie de encuestas, trabajo de campo y llegan a la conclusión de que la oportunidad crea el delito. Y creo yo que la oportunidad es el factor generador del fraude interno. ¿Esto qué nos dice? ¿Cuál es la lección para el derecho penal? Es que para evitar delitos financieros que consistan en fraudes internos, esto es, actos de administración fraudulenta o actos de aprovechamiento de los trabajadores, hurto, sustracción de información o lo que fuera, de lo que se requiere es de no crear oportunidades. Esto es, de crear controles, barreras, límites, prevención al interior de la empresa. Con esto no estoy diciendo que haya que crear
un sistema de policía en la empresa. No estoy diciendo que haya que restringir, ¿no?, las libertades al interior de la empresa del sistema financiero, pero sí tener unos mínimos deberes de supervisión, sistemas de vigilancia que garanticen una adecuada, ¿no?, prevención de este tipo de riesgos. Esto es reducir la oportunidad de que se cometan fraudes internos. Esta es la primera clase de fraude. La segunda clase de fraude de riesgo en empresas del sistema financiero es el riesgo de fraude externo, que es un riesgo que afecta también a la propia empresa del sistema financiero y no al sistema en sí mismo. Básicamente son actos que cometen personas naturales o jurídicas ajenas a la empresa del sistema financiero que podrían tener el concurso también de algún órgano de la empresa, de algún empleado o trabajador de la empresa, y que van a generar un perjuicio a la empresa del sistema financiero. El caso típico de fraude externo existe en el Código Penal y diría yo que es el delito de mayor uso, el delito financiero de mayor uso y que tiene quizás mayor sentido en la regulación, que es el caso de la obtención fraudulenta de crédito, que está tipificado en el artículo 247 del Código Penal. Y básicamente lo que hace es sancionar al usuario de una empresa del sistema financiero que proporciona información o documentación falsa o engaña a la empresa para obtener de manera ilegal un crédito o algún tipo de financiación, ¿no? Aquí lo que se está haciendo es de alguna manera sancionar penalmente la infracción de un deber de veracidad que tienen los usuarios de las empresas del sistema financiero, deber que está en el artículo 179 de la ley de banca, la ley número 26702, la ley que crea la SBS, o que regula la SBS, y lo que se está haciendo al mismo tiempo es proteger a las empresas del sistema financiero de casos de fraude externo, ¿no? Finalmente, en tercer lugar, están los casos de fraudes sistémicos, de riesgos sistémicos, que no afectan únicamente a la empresa, sino que afectan a todo el sistema. Son fraudes que puede cometer la propia empresa o que pueden cometer terceros en agravio de la empresa, pero siempre con un impacto a todo el sistema, ¿no? Aquí hay actos de agentes del sistema financiero, una intervención multidisciplinaria de diferentes agentes que generan un perjuicio a todo el sistema. En el Código Penal se tipifica algún tipo de fraude sistémico. Algunos dicen que el delito de pánico financiero, esto es transmitir una información falsa de manera más o menos fidedigna sobre una posible situación de crisis de una empresa del sistema financiero que podría generar el riesgo de retiros masivos de dinero del público, ¿no? Sería una forma de fraude sistémico, sí, pero una forma poco frecuente y no tan bien tipificada. Yo diría más bien que el fraude sistémico más claro, que está en una ley especial, el decreto legislativo 1106, es el lavado de activos, ¿no? Que como bien dice el profesor Prado Saldarriaga, que es nuestro especialista más connotado en esta materia, es un conjunto de operaciones comerciales o financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de un país de los recursos, bienes y servicios que están originados o están conexos con actividades criminales, ¿no? En el lavado de activos lo que tenemos entonces es una actividad delictiva que genera muchísimo dinero, muchísimos bienes, valor. Ese delito precedente que ha generado ganancias, ¿no?, las genera, pero existe un riesgo de perderlas y de no poder seguir financiando la actividad delictiva si es que no se consolida esa capacidad económica, ¿no?, mediante acciones que desvinculen las ganancias de su origen delictivo. Lo que se requiere es generar un corte en ese vínculo. ¿A través de qué? De operaciones comerciales y financieras que confundan el origen del dinero. Y ahí el uso del sistema financiero es fundamental. No solo el uso de los mal llamados paraísos fiscales, ¿no?, de territorios no cooperantes,
sino también el uso de transferencias electrónicas, de transferencias entre cuentas, de triangulación de activos y de diferentes modalidades a las que se puede recurrir para confundir el origen del dinero. Ahora, para que exista un riesgo de lavado de activos, la fuente de esos activos ilícitos puede ser cualquiera. Lo que establece nuestra legislación es que tiene que ser una fuente delictiva, ¿no? Y cita algunos delitos como ejemplo: explotación humana, tráfico ilícito de drogas, corrupción, actividades extractivas ilegales, fraudes en el sistema financiero y algo que es más cuestionable, el fraude tributario. No es este el lugar para decirlo, pero más allá de que la ley establezca que se pueden lavar activos producto de la defraudación tributaria, creo yo que eso es un grave error dogmático, ¿no? Porque ¿cómo puedo lavar un dinero que no tiene origen delictivo? En la defraudación tributaria, el dinero tiene origen lícito y muchas veces formal, no necesariamente informal. Lo que se hace es generar una conducta delictiva para no pagar tributos. Pero no es que la conducta delictiva genere el ilícito, ¿no? Yo lo que hago es ocultar activos, ¿no?, para no pagar tributos, con lo cual sucedería que el lavado está antes que la conducta delictiva, es anterior al delito precedente, lo cual sería, creo yo, un absurdo. Bueno, nuestra ley penal lo permite, es más, no hace ninguna exclusión. Dice que en teoría se pueden lavar activos procedentes de cualquier actividad criminal. ¿Cómo se lavan los activos, ¿no? Quizás el método más conocido sea el de la estructuración, que vulgarmente se conoce como pitufeo, ¿no? Pero en estricto, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, ha detectado un buen número de métodos de lavado de activos, ¿no?, entre los que se encuentran, sí, el pitufeo, que lo que busca es hacer operaciones muy pequeñas, no fiscalizables, que no descubran el origen del dinero, ¿no? Un ejemplo podría ser el de un narcotraficante que vende su droga en el exterior y que necesita que ese dinero traerlo al Perú para poder hacer un uso lícito del mismo. ¿Qué hace? Pues consigue que en el extranjero muchas personas a las que le paga una cantidad menor de dinero en efectivo hagan transferencias a sus familiares en Perú, ¿no? Esas transferencias por montos menores a los $1.000 no fiscalizados a través de estas agencias de remesa de dinero llegan a Perú y los familiares lo cobran y luego van y requieren, por ejemplo, los servicios de un estudio de abogados totalmente formal, que emite sus comprobantes de pago, declara sus impuestos ante la SUNAT y que al final del año tiene grandes ingresos por todos los clientes que ha recibido. Curiosamente, todos los clientes son los que recibieron remesas de dinero producto de la venta de drogas en el exterior. Y han pedido un servicio legal, sí, que formalmente se les ha dado, pero en realidad no. ¿Y cómo llevamos constancia de que una consulta legal se atendió? No, es imposible. La única constancia es que se pagaron tributos. Y ese abogado podrá decir, yo recibí todo el dinero legítimamente, acá está declarado y ahora me compro una gran casa que puedo disfrutar, que puede disfrutar el narcotraficante sin ningún problema, ¿no? Eso es una estructuración. Pequeñas operaciones no fiscalizadas que utilizan las estrategias, los procedimientos del sistema financiero para lavar el dinero. También se puede lavar dinero con simulación de operaciones, también se puede lavar dinero, y este es un método muy frecuente hoy, a través de la corrupción en licitaciones públicas, ¿no?, que es lo que se denomina el lavado automático. ¿Qué sucede en estos casos de corrupción? Se hace una cuadrangulación. Tenemos al funcionario público que va a aprobar una licitación y al particular interesado. El particular le quiere pagar un soborno al funcionario para que el funcionario lo favorezca en esa licitación. Pero ¿qué cosa hacen? No intervienen directamente. El particular tiene un socio de negocios, un tercero, una empresa vinculada, que lo que hace es contratar a un pariente o a la empresa donde trabaja el cónyuge o la cónyuge del funcionario público, ¿no?, para que le preste una asesoría. Y le paga formalmente. Y luego con esa asesoría o con el reparto de utilidades de esa empresa, la cónyuge del funcionario se compra una casa, que es parte de las sociedades gananciales con el funcionario. La empresa se vio beneficiada
el funcionario la benefició, pero no hubo una coima directa. Una tercera empresa contrató los servicios de la esposa del funcionario y con eso se compraron una casa. Pero en realidad no hubo ningún servicio y en realidad había un pacto detrás. Eso es un lavado automático. El acto de corrupción se lava en sí mismo, lava el dinero de manera casi inmediata. También se pueden lavar activos a través del uso de testaferros, a través de la realización de operaciones en efectivo, la triangulación de activos, que básicamente implica que el lavador deposita dinero en un banco extranjero, por lo general en un mal llamado paraíso fiscal, y luego utiliza esa cuenta como una garantía para pedir un crédito en Perú. Claro, el titular de esa cuenta no se conoce, no es abierto, podría ser un tercero. Y a mí me conceden el crédito y con ese crédito hipotecario, por ejemplo, justifico la adquisición de un inmueble. Nuevamente estoy utilizando el sistema financiero, estoy creando un riesgo sistémico para poder lavar el dinero. Hay otros métodos más, como acogerse a amnistías tributarias, adquirir loterías, premios ganadores de la lotería, hacer tráfico de terrenos, ventas fraudulentas de bienes inmuebles o utilizar las transferencias electrónicas. Los métodos de lavado son muchos. No he querido hacer una explicación detallada de cada uno de ellos, sino que lo que he querido demostrar es que suelen recurrir a las debilidades o falencias de verificación, de fiscalización en el sistema financiero. En resumen, los riesgos del fraude en el sistema financiero, los riesgos penales en el sistema financiero son tres: fraudes internos en las empresas, fraudes externos de terceros que perjudican a las empresas y fraudes sistémicos, donde el lavado de activos tiene un lugar central porque lo que se hace es utilizar las estructuras del sistema financiero para cometer actos fraudulentos. En este caso, pues encubrir actividades delictivas, seguir financiándolas y sacar provecho del dinero que es fruto de actividades criminales, ¿no? Entonces, esas son las tres clases de riesgos penales en el sistema financiero. Dicho esto, nos toca entonces ahora desarrollar el tercer punto, que es el que tiene que ver con qué estrategias de prevención de los riesgos penales podemos establecer. Aquí yo propongo que deben existir dos niveles de atención de este tipo de riesgos. Por un lado están los riesgos que pueden provocar los propios agentes económicos a ellos mismos, ¿no? Los riesgos de fraude interno y de fraude externo. Y por otro lado están los riesgos del sistema financiero. El pánico financiero, el lavado de activos, son dos de los ejemplos que hemos citado. Frente a eso, existen dos líneas de acción. Frente a los riesgos de agentes económicos, diría yo que el compliance corporativo, ¿no? El cumplimiento normativo en la empresa y la actuación de un regulador, por ejemplo la SBS, ¿no? Son las medidas a tomar. Y cuando hablamos de los riesgos sistémicos, ¿no? De los riesgos del sistema financiero, pareciera que más bien a la regulación debieran sumarse algunas políticas generales más ambiciosas. La lucha contra el lavado de activos no termina en las políticas de prevención de una empresa, de un banco, ¿no? Trascienden al Estado y es más, yo diría, trascienden a la comunidad internacional. Veamos con un poco más de detalle cada uno de estos elementos. Con relación a la primera línea de acción, la acción frente a los riesgos de agentes económicos, quizás lo más frecuente sea hoy plantear la implementación de modelos de prevención de riesgos penales en las empresas, lo que se denomina el compliance penal, que es un conjunto de medidas, ¿no? Que se adoptan en la empresa para controlar los riesgos de infracción al ordenamiento jurídico. Yo diría además para asumir estándares de prevención de esos riesgos, para lo cual se identifican, se evalúan, se analizan, ¿no? Y se toman medidas, se toman acciones frente a esos posibles riesgos. ¿Cuál es el contenido esencial del cumplimiento normativo en la empresa? Básicamente tres elementos. Que exista cultura de cumplimiento, esto es,
una vocación de la alta dirección por cumplir las normas. Y esto tiene que manifestarse en una inversión, ¿no?, en programas de prevención del riesgo. En segundo lugar, que existan perfiles de riesgo, esto es, instrumentos en los cuales se valoren las diferentes operaciones o acciones que se realizan en la empresa y el nivel de riesgo que éstas implican. Y finalmente, la implementación de un modelo y específico de prevención de riesgos, pues con un oficial de cumplimiento, canales de denuncia, sistemas de investigación interna, protocolos, ¿no?, de prevención del lavado, de prevención del fraude, de la corrupción, de otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? Esta es entonces una primera línea de acción frente a los riesgos penales que hemos visto, frente a los tres tipos de riesgos penales. Yo diría fundamentalmente los dos primeros, ¿no?, y sobre todo el fraude interno, porque el cumplimiento normativo lo que hace es reducir la oportunidad. Recuerden el ejemplo de la joyería y de la vitrina, ¿no? Reducen esos factores de oportunidad. Pero también pueden ser un buen instrumento para protegerme de fraudes externos y para evitar ser partícipe de fraudes sistémicos, para evitar que me utilicen en la comisión de delitos de lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una buena línea de acción para prevenir los tres riesgos. La segunda línea de acción es la que tiene que ver con la prevención de riesgos sistémicos, y ahí sí que la regulación es muy importante, y sobre todo las pautas que la estrategia internacional, las políticas de prevención del lavado de activos y del fraude financiero establece. Y básicamente lo que exigen son tres cosas, dos de las cuales en Perú están bastante bien desarrolladas, que son, primero, criminalizar de manera autónoma el delito de lavado de activos. Eso está hecho en Perú. Es más, no solo está en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, sino que también hay una sentencia de la Corte Suprema, la sentencia plenaria casatoria 1 del año 2017, que así lo ratifica. Segundo, fiscalizar adecuadamente las transacciones en el sistema financiero, y en el sistema financiero existe una muy buena organización de la UIF y la atribución de deberes de prevención, de registro y de reporte de operaciones sospechosas que se atribuyen a una serie de sujetos obligados, que no son solo las empresas del sistema financiero, sino que son un gran universo de personas, incluso abogados, ¿no?, que realizan contratos, compraventas, operaciones, negociaciones. El tercer punto de la estrategia, diría yo, es el más flaco, y es el que tiene que ver con flexibilizar el secreto bancario. En eso vamos bastante tarde, y en general el mundo está bastante tarde, porque los sistemas de secreto bancario son bastante rígidos, ¿no? Obtener la información para la autoridad implica seguir un procedimiento judicial o al menos administrativo más o menos complejo, ¿no? Y siempre estar por detrás de la persecución del lavado de activos, ¿no? No es el lugar para comentarlo con mayor detalle, pero me gusta siempre decir que el secreto bancario es el mayor enemigo, ¿no?, de la lucha contra el lavado de activos. Mientras que existan sistemas amplios, ¿no?, y rígidos de secreto bancario, el lavado de activos va a seguir existiendo. El lavado de activos va a seguir siendo una constante en la comunidad internacional. Finalmente, y para ajustarme a los tiempos que se me han otorgado, una cuarta idea en torno a la prevención de los delitos financieros, de los riesgos penales en el sistema financiero, que quería plantear era el de las señales de alerta, que pueden ser una muy buena estrategia que desde la asesoría legal, desde los órganos de cumplimiento normativo, los oficiales de cumplimiento y en general desde los entes regulatorios del Estado que dan las directivas para prevenir este tipo de riesgos, se pueden plantear, ¿no?, en el sistema financiero. La idea es que detectemos señales de alerta, ¿no?, que nos permitan identificar cuáles son los ámbitos de riesgo en la actividad de una empresa del sistema financiero, de un determinado tipo de negocio, contrato o circunstancia, y que a partir de su evaluación podamos adoptar medidas de prevención, controles, protocolos, prohibiciones, limitaciones, restricciones, ¿no?, que coadyuven
justamente a la prevención de los delitos financieros. Las señales de alerta, que también en doctrina se les llama las red flags, las banderas rojas, ¿no? Básicamente se basan en dos tipos de factores, ¿no? Primero, detectar actividades individuales fraudulentas en las empresas del sistema financiero. Y segundo, detectar señales de vulnerabilidad de la propia corporación, de las propias empresas del sistema financiero. Por motivos de tiempo me tengo que limitar simplemente a señalarlas, a enumerarlas, ¿no? Pero creo que es un punto de partida que puede suscitar interés, ¿no? No me he querido limitar a decirles, bueno, el derecho penal tiene mucho que decir en el sistema financiero, no me he querido limitarles a decir que hay tres tipos de riesgos en el sistema financiero, de riesgos penales, y tampoco me he querido limitarles a explicarles un poco de lavado de activos y de las estrategias generales de prevención, sino que les quiero invitar a indagar un poco más sobre estrategias concretas, ¿no? Sobre pautas concretas para, desde la regulación y desde la prevención de delitos, ¿no? Poder establecer directivas claras sobre cómo identificar sectores de riesgo. En torno a la actividad individual fraudulenta, ¿cuáles pueden ser señales de alerta, ¿no? De riesgos penales en empresas del sistema financiero? Pues primero, el estilo de vida no justificado, ¿no? De los miembros, empleados, funcionarios, ¿no? Recibe un salario determinado y pues tiene autos de lujo, viviendas de lujo que no puede sustentar. Segundo, que nunca tome vacaciones, ¿no? Eso es señal de que quiere tener control de la información, de que no lo fiscalicen terceros en su actividad. Y tercero, que tenga un comportamiento inusual, ¿no? Hay un cliente que lo visita mucho, ¿no? Emite muchas notas de crédito para cancelar operaciones, está obsesionado con el secreto, que nadie sepa lo que hace, ¿no? No quiere control, ¿no? Modifica mucho los contratos, las cláusulas. Todos estos pueden ser indicios, ¿no? O señales de alerta que nos llamen la atención. Ojo, que con señales de alerta no estoy diciendo que estas sean evidencias de delitos financieros. No son prueba de lavado de activos, sino que son señales de alerta que nos deben llamar la atención para tomar medidas de prevención, ¿no? Son meros indicios, ¿no? Previos para tomar medidas de prevención en estos casos. Y en segundo lugar, decía que habían señales de alerta vinculadas a defectos estructurales, en general, a una vulnerabilidad de la corporación. Entre estas señales de alerta están una calidad deficiente del personal, esto es, contratar personas no capacitadas para las tareas que se encomiendan, una baja moral en la empresa, ¿no? Un trato inadecuado, una política de remuneraciones no justa, desproporcional, un frecuente cambio de personal, ¿no? Una rotación excesiva, compensaciones que se vinculen solo al desempeño, ¿no? Que pueden generar incentivos perversos para la corrupción, para el fraude, beneficios excesivos, ¿no? Que esté percibiendo un determinado sector del sistema financiero con relación a cómo está la industria, a la época de crisis que se vive, un pobre compromiso con el control, desorden, no hay registro, no hay una contabilidad ordenada en la empresa, que no existan códigos de ética, que no existan protocolos sobre cómo comportarse, que no se supervise adecuadamente las sucursales, que haya mucha auditoría, ¿no? Hay tanta auditoría, tantas firmas de auditoría en la empresa que al final no hay un control serio, no hay un control contundente de aquello que ocurre en la empresa, una administración autoritaria que no escuche críticas, ¿no? Que imponga sus decisiones y finalmente una obediencia sin cuestionamientos del personal. Todos estos no son indicios de delito, son indicios o evidencia, ¿no? Que nos llaman la atención a prevenir posibles situaciones de fraude. Les decía que la oportunidad, recuerden nuevamente el ejemplo de la joyería y la vitrina, ¿no? Creaba el delito. Y justamente podemos evitar esas situaciones de oportunidad, esas oportunidades para crear el riesgo de delinquir, el riesgo de fraude, detectando estas señales de alerta en las empresas del sistema financiero.
En suma, y para concluir, cuando hablamos de prevención de delitos financieros, estamos hablando de una tarea que es propia del derecho penal, porque el derecho penal es quien tiene que definir qué cosa es un riesgo de delito financiero, pero estamos hablando sobre todo de una tarea preventiva, de adelantarnos a la intervención sancionatoria del derecho penal. ¿Cómo? Detectando justamente estos factores de riesgo, estas señales de alerta que nos dicen, cuidado, ¿no? Este agente, esta empresa del sistema financiero es proclive a ser utilizada en actos de lavado de activos. Esta empresa del sistema financiero es proclive a ser engañada, ¿no? Mediante actos de obtención fraudulenta de crédito. O esta empresa del sistema financiero es proclive al fraude interno, a que sus directivos se aprovechen de la misma o a que sus trabajadores saquen beneficios indebidos de la organización. En fin, con esto espero haber brindado algunas ideas que sean de interés y si hubiera alguna pregunta o comentario, encantado, quedo a su disposición, agradeciéndoles nuevamente la atención prestada. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy. De esa manera pasaremos a continuación a leer algunas preguntas que nos han dejado nuestros participantes a fin de que usted los pueda resolver. La primera pregunta es, respecto a la utilización de plataformas en inteligencia artificial, ¿cree usted que realmente logre la optimización de alertas de crímenes financieros? De ser así, ¿qué tan viable es su aplicación en nuestro ordenamiento? De acuerdo, agradezco la pregunta. Tendríamos que decir varias cosas, ¿no? Yo creo que la tecnología, ¿no? En general, están hablando de la inteligencia artificial, la tecnología en general tiene dos caras siempre, ¿no? Una es la de proporcionar al investigador del delito y también a quien quiere establecer mecanismos de prevención del delito nuevas herramientas, ¿no? Y yo coincido en la apreciación de quien ha hecho la pregunta, de que estas herramientas pueden coadyuvar, pueden ser un añadido a las estrategias de prevención. Pero hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, que es que estas herramientas también lo que hacen es facilitar la actividad criminal y hacerla más compleja. Y el lavado de activos es el ejemplo claro de ello, ¿no? Hoy en día tenemos una serie de operaciones que se realizan en las plataformas virtuales que no tienen ninguna regulación, ¿no? Y que pueden estarse cometiendo de manera activa. Hoy, por ejemplo, se puede cambiar dinero de una moneda a la otra a través de un teléfono celular, sin intervención de una empresa del sistema financiero, sin regulación, sin ojos del supervisor, ¿no? Y eso, más allá de incentivar informalidad, que puede hacerlo o no, lo que está haciendo de alguna manera es generar menos control, ¿no? La pregunta es, ¿eso está bien o mal? No. No está ni bien ni mal, porque es algo inevitable, ¿no? Son nuevas tecnologías que van a ser utilizadas por la criminalidad. La pregunta es, ¿cómo utilizar esas nuevas tecnologías también para enfrentarla, ¿no? Hay que incorporarlo. Está muy lejano a nuestra realidad, a nuestra carencia de recursos, de logística. Creo que sí está lejano, pero no podemos evitar la necesidad de incorporarlas en algún momento, porque la criminalidad lo hace, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, que la criminalidad lo hace. Otra segunda pregunta, doctor. ¿Resulta necesario incorporar una auténtica responsabilidad penal de las personas jurídicas en Perú? Yo creo que no. Yo creo que la auténtica responsabilidad de las personas jurídicas no existe ni va a existir. Creo que es peligrosa, creo que es inviable, creo que afecta a terceros, creo que implica atribuir al juez penal un análisis económico de impacto en el sistema económico que no esté en condiciones de realizar, no es su especialidad. Creo que lo que existe en muchos países y en Perú tímidamente ha ingresado a partir de la ley 3424, ¿no? La ley 3424 es la que plantea toda la problemática del compliance. Lo que se hace es establecer la regulación de la responsabilidad administrativa o penal de la persona jurídica como un incentivo negativo, como un elemento de prevención general negativa, intimidatorio, ¿no? Lo que dice es,
Yo no te puedo obligar a prevenir el delito, a tener modelos de prevención, pero te puedo incentivar de una manera negativa, ¿no? Con el palo, no con la zanahoria, yendo a ese ejemplo de la psicología, ¿no? A tener esos modelos de prevención. ¿Y lo hago cómo? Amenazándote con la responsabilidad penal de la empresa, ¿no? No creo que llegue a aplicarse. No creo que una gran empresa vaya a ser disuelta, ¿no? O se le vaya a retirar del mercado de valores porque comete un acto de corrupción o se impute a un directivo por lavado de activos. Creo que lo que va a suceder más bien, y ya está sucediendo, es que se incentive a todas esas empresas a adoptar modelos de prevención, a tratar de ser más cuidadoso con el delito que pueda cometerse en su interior. Y si se comete, a coadyuvar a la Administración de Justicia para denunciar y meter presos a los responsables, a sus directivos, a sus trabajadores que estén involucrados. Eso es lo que es un modelo vicarial de responsabilidad penal. Y creo que ese es el modelo que existe, más allá de que estemos de acuerdo o no, es el que existe, que tímidamente ya se plantea en Perú. Más allá de ello, entender que se va a aplicar sanciones efectivas a la persona jurídica, no lo creo. Creo que existe en un terreno previo, ¿no? De prevención, de amenaza o de creación de incentivos para la autorregulación de las empresas. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo se configuraría un fraude contra la administración de una persona jurídica por parte de una organización criminal? A ver, creo que son dos cosas distintas. El fraude en la administración de personas jurídicas es el fraude que comete la propia dirección, ¿no? Los propios encargados de la administración de la persona jurídica. Por eso se le considera un acto de gestión desleal o un fraude interno, ¿no? Yo entendería que la problemática de la criminalidad organizada es otra, ¿no? Si se trata de una organización criminal que actúa en perjuicio de la persona jurídica, entendería yo que es un fraude externo, ¿no? Terceros que atacan, que agravian y generan un daño a la persona jurídica. Otra cosa, si mal no entiendo de la pregunta, sería que la propia persona jurídica realice actos de fraude y se configure como una organización criminal. Pero ahí, más que actos de administración fraudulenta, porque la administración fraudulenta siempre es en perjuicio de la persona jurídica que uno administra, serían actos en perjuicio de terceros, ¿no? Utilizo a la persona jurídica como un vehículo de una organización criminal para obtener provecho, ¿no? En perjuicio de terceros, ¿no? Utilizar la persona jurídica como organización criminal suele ser un acto en beneficio de la persona jurídica, no en su perjuicio. Entonces yo lo distinguiría de lo que son los actos de gestión desleal. Sí, doctor. Justamente tenemos una última pregunta donde nos hace referencia a que ¿cree usted que la pandemia ha incidido en el incremento de activos? A ver, no tengo un dato estadístico, pero la experiencia, la lectura de un poco de criminología me lleva a entender que el riesgo ha aumentado, ¿no? Algo que sí es efectivo en la pandemia es que los índices de criminalidad objetivamente registrados se han reducido por varios meses, por varios motivos, porque denunciar era más difícil, porque las autoridades estaban más abocadas a atender la crisis sanitaria, ¿no? Y porque las oficinas públicas tenían horarios de atención más reducidos. Entonces, no es que la criminalidad se haya reducido, ¿no? Es un efecto propio de la crisis. Yo creo que la crisis sí genera mayores riesgos de corrupción, mayores riesgos de lavado, de actividades encubiertas, por dos motivos. El primero, que las autoridades están más abocadas al control de la pandemia y no a prevenir este tipo de situaciones. Además, el presupuesto va mayormente a acciones de inteligencia y de prevención de la pandemia y no vinculadas a este tipo de criminalidad. Y número dos, que estamos frente a situaciones de menor control. Y el menor control genera más oportunidad. Y justamente bajo esta teoría de la oportunidad, ¿no? Lo que estamos haciendo es crear espacios de mayor riesgo, ¿no? La oportunidad es el delito. La pandemia genera menos control, menos concentración de las autoridades en la regulación y por ende yo creo un mayor riesgo de lavado de activos. Por cierto que sí, tendremos que confirmarlo esto en el futuro con la estadística, ¿no? Con los reportes de las autoridades correspondientes, pero tengo la impresión de que sí.
Nuevamente le agradecemos, doctor, por acompañarnos en lo que viene siendo, pues, nuestro primer evento institucional del taller de estudios penales, y lo invitamos en estos momentos a que nos pueda brindar unas cuantas palabras finales. De acuerdo, les agradezco nuevamente mucho la invitación, a todos ustedes su participación, las interesantes preguntas que se han formulado. Quiero nuevamente felicitar al Taller de Estudios Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por esta iniciativa, ¿no? Incentivarlos a continuar en esta tarea tan importante de la difusión dogmática y quedar a disposición de todos ustedes para futuras actividades académicas. Les agradezco mucho nuevamente. Muchas gracias por sus palabras, doctor, y realmente esperamos que usted pueda acompañarnos en otra siguiente sesión, en otra ocasión. Y de igual manera, le agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a que puedan encender sus cámaras a fin de tomar una foto institucional. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta semana, y con esta última ponencia damos por finalizado nuestro primer evento institucional y los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. A continuación, vamos a presentar a nuestra coordinadora general del taller para que dé sus palabras finales. No se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, Marley, se te escucha. Adelante. He tenido algunos inconvenientes. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por el pase. En principio, pues, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todos, todos ustedes. En principio quisiera agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de toda esta semana de nuestro evento institucional, día a día, en cada una de las 11 ponencias que hemos tenido, y pues estoy muy contenta por ello, muy contenta también por la gran acogida que hemos tenido como taller de estudios penales. El primer día pues hemos contado con más de 150 personas que nos han acompañado tanto en Zoom como en Facebook Live, así que muchas gracias a todos ustedes, y también quisiera agradecer, claro está, a los 11 ponentes que nos han acompañado, destacados profesores y profesoras que pues nos han disertado temas de sumo interés para la dogmática penal, así que muchas gracias a todos ustedes. Les extiendo un cordial saludo a nombre del Taller de Estudios Penales, y también quisiera agradecer a todos los miembros del Taller de Estudios Penales, que pues gracias a ellos se ha materializado con la organización interna que se ha tenido, se ha logrado materializar nuestro primer evento institucional, así que muchas gracias por ello también, y bueno, invitarlos a todos ustedes, a toda la comunidad jurídica, a que nos siga en nuestra página de Facebook, de Instagram y de YouTube. Las ponencias se estarán colgando allí en YouTube también para que puedan visualizarlas, y el material que se logró recopilar a lo largo de esta semana se les va a estar enviando a sus correos. Ello, y pues tendría que dar por finalizado nuestro primer evento institucional del Taller de Estudios Penales. Muchas gracias, Yossi. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos.